Era el verano de 2019, y el fútbol español, y el europeo, se paralizó. El Atlético de Madrid, ese equipo conocido por su pragmatismo y su garra, soltaba una bomba: 126 millones de euros. Sí, lo has oído bien, 126 millones. Por un joven portugués de apenas 19 años, que respondía al nombre de Joao Félix. Venía del Benfica, donde había deslumbrado a propios y extraños con destellos de magia, regates imposibles y una visión de juego que lo colocaba en la órbita de los elegidos. El Atlético, que acababa de ver partir a su superestrella Antoine Griezmann al Barcelona, buscaba un nuevo faro, un líder, la perla que iluminaría su ataque. Y el elegido fue Joao. La expectación era estratosférica. Se hablaba del nuevo Cristiano Ronaldo, del Niño de Oro. Su sueldo, aunque nunca se hizo público con exactitud, se estimaba en unas cifras millonarias, en torno a los 7 millones de euros netos por temporada. Era el fichaje más caro en la historia del club, y con ello venía un peso inimaginable sobre sus jóvenes hombros. Joao llegaba a un equipo comandado por Diego Pablo Simeone, el Cholo. Y aquí es donde la trama se complica. Simeone, un estratega que prioriza la solidez defensiva y el trabajo incansable, tenía entre sus manos a un artista, un talento puro que necesitaba libertad para crear. Su posición natural era la de segundo delantero, mediapunta o incluso extremo. En el Atlético, compartió vestuario con leyendas como Jan Oblak en la portería, defensores como José Jiménez y Stefan Savic, centrocampistas como Coque, Saúl, y delanteros como Álvaro Morata y Diego Costa. Jugadores de garra, de lucha, de sacrificio. Joao, por su parte, era el de la chispa, el del último pase, el que desatascaba partidos con un regate impredecible. Sus primeras temporadas fueron un tira y afloja constante. Destellos de genialidad se mezclaban con periodos de invisibilidad. Las lesiones también fueron un lastre importante, impidiendo que tuviera la continuidad necesaria para asentarse. Los titulares de prensa variaban entre el despertar de Joao y ¿dónde está Joao Félix? La afición, dividida entre la paciencia y la frustración, no sabía cómo lidiar con un talento tan puro que no terminaba de explotar en el sistema del Cholo Simeone. Si hablamos de números, las estadísticas de Joao Félix en el Atlético de Madrid, hasta su salida cedido, no reflejan el precio pagado ni las expectativas generadas. Aquí un resumen aproximado de sus números en sus temporadas completas con el Atlético antes de su cesión. La temporada 2019 a 2020 debutó con 36 partidos, 9 goles y 3 asistencias. La temporada 2020 a 2021 jugó 40 partidos, anotó 10 goles y dio 6 asistencias. Fue la temporada en la que más cerca estuvo de explotar, mostrando chispazos de su enorme potencial. La temporada 2021 a 2022 participó en 35 partidos, con 10 goles y 5 asistencias. La temporada 2022 a 2023 hasta su cesión en enero jugó 20 partidos, anotó 5 goles y dio 3 asistencias. En total, sus números estuvieron lejos de los goleadores de élite. En cuanto a trofeos, la joya de la corona, y lo único que pudo levantar con el Atlético de Madrid, fue la Liga Española en la temporada 2020 a 2021. La relación entre Joao Félix y el Cholo Simeone se fue deteriorando. Las diferencias en el estilo de juego eran irreconciliables. Los gestos en el campo, las declaraciones, todo apuntaba a una ruptura. En enero de 2023, buscando minutos y un cambio de aire, Joao Félix fue cedido al Chelsea de la Premier League. Fue un intento desesperado por reactivar su carrera, de demostrar que el talento seguía ahí, latente. La historia de Joao Félix en el Atlético de Madrid es un relato de un talento inmenso que chocó con un sistema. Fue el fichaje más caro de la historia del club, la esperanza de una nueva era el que venía a conquistarlo todo. Y aunque no llegó a ser el jugador dominante y trascendente que se esperaba, no se puede negar su calidad, su visión y sus destellos de magia. Su paso por el Atlético nos deja una lección. A veces, el talento puro no es suficiente, necesita el ecosistema adecuado para florecer. Joao Félix no fracasó por falta de calidad, sino quizás por no encontrar su lugar en un equipo que no estaba diseñado para sus características. La historia de Joao Félix en el Atlético es una historia de expectativas, de choques y de un futuro que aún está por escribirse, lejos de la capital española.